darle a nadie. Bueno, estábamos en relación a la serología, ¿verdad? Y les había dicho que eh, en lo que era serología, teníamos al factor reumatoide. El factor reumatoide teníamos dos, que era el factor reumatoide y el antipéptido cíclico citrulinado. El factor reumatoide antiguamente se hacía por una técnica que era muy inexacta, semi cuantitativa, que era el látex. Por eso les decía de que antes se pedía pedirle un látex, RA. En realidad el látex es una técnica que sirve para hacer muchos tipos de exámenes. Es una técnica muy antigua, muy simplecita, y lo único que uno ve es la aglutinación directa de positivo o negativo, como en el test de embarazo. ¿Ya? Y si uno va diluyendo y sale positivo a menos dilución, uno dice positivo, prende tu cámara Sol. Eso, prefiero verte así chascosa que en la foto todo tuneada. Entonces, les decía de que el factor reumatoide por látex es una técnica muy inexacta que da mucho falso positivo y también da a veces falsos negativos, pero sobre todo da mucho falso positivo. Entonces, y solo 7 de 10 pacientes, solo 7 de 10 pacientes tienen factor reumatoide positivo. ¿Sí? Solo 7 de 10 pacientes. Es más, en otras patologías como en el síndrome de Sjögren hay la posibilidad de encontrar factor reumatoide positivo es mucho más alta. Entonces, denme un minutito. Antonio, que me llame, por favor, Fátima. Ya que me llame la otra persona. Entonces, les decía que tenemos otras técnicas actualmente que son mucho más exactas. ¿Y cuál es la técnica? ¿O cuál es la técnica? La nefelometría. El gol estándar para hacer factor reumatoide es la nefelometría. Es mucho más exacta, nos da una cuantificación incluso de cuán positivo puede ser un factor reumatoide. Por lo tanto, lo que actualmente uno pide para determinar factor reumatoide es, la nefelometría. Aún así, el 5% de los pacientes, de las personas, les dije que tenían factor reumatoide positivo y estaban caminando en la calle y nunca iban a desarrollar artritis reumatoide, porque el factor reumatoide es un test muy inespecífico. Entonces, el tener un factor reumatoide no determina el que uno vaya a tener una artritis reumatoide. Es por eso que con los años, hace más o menos unos 15 años, se ha estandarizado y se ha lanzado un nuevo test, que es el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, o anti-PCC. Y el anti-PCC es mucho más específico y además más sensible. Tiene tanta especificidad que un 98% de los pacientes, 95-98%, van a tener, cuando son positivos, son realmente artritis reumatoide. O sea, es difícil encontrar otra patología que dé antipéptido cíclico citrulinado positivo. Puede ser un síndrome de Sjögren o alguna otra colagenopatía, pero otras enfermedades no dan péptido cíclico citrulinado positivo. Y también es mucho más, les decía, más sensible, más específico y además nos sirve como valor pronóstico. A mayor puntuación del péptido cíclico citrulinado, la probabilidad de hacer una artritis reumatoide grave es mayor.
A mayor título, mayor probabilidad de artritis reumatoide grave. Al margen de eso, no nos sirve para seguimiento, pero al margen de eso, el péptido cíclico citrulinado puede estar positivo incluso 10 años antes de que hayan síntomas en los pacientes. Por lo tanto, un paciente que tiene artritis reumatoide antipéptido cíclico citrulinado positivo, no es necesario pedir antipéptido cíclico citrulinado a los hijos o a los hermanos. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene PCC positivo, los hermanos pueden tener o los hijos pueden tener antipéptido cíclico citrulinado y 10 años los vamos a martirizar indicando de que tienen un péptido cíclico citrulinado y no les vamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces, ahí tienen los puntajes que ya les había indicado. Y en relación a los reactantes de fase aguda, son dos los que se utilizan como parte de los criterios de clasificación de artritis reumatoide. Denme un minutito. Aló. Ya. Al hemograma ves TSH, T4 libre, niveles de hormona de vitamina D, glicemia, creatinina, hígado completo, C3, C4, y un examen general de orina con porcentaje de crenados y una proteinuria de 24 horas. Sí. Sedimento con porcentaje de crenados, ¿ya? Hemograma BES, glicemia, CREA, todo el perfil hepático, C3, C4, general de orina, proteinuria, tiroides, TSH, T4 libre y vitamina D, ¿ya? Gracias. Ya. Perdón. Entonces les decía que teníamos dos reactantes de fase aguda que nos servían en la artritis reumatoide, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva tiene la característica de elevarse en forma rápida, en forma, digamos, aguda, y también rápidamente descendía con el tratamiento. Mientras la velocidad de eritrosedimentación se mantenía lentamente, lentamente iba a ir subiendo con la artritis, no se elevaba tan rápidamente, ¿ya? Aló, Antonio. Hola. No, le he dicho C3, C4. C3, C4, C3, C4 le dije. Ya, gracias. Ya, chao, chao. Perdón. Entonces, la velocidad de sedimentación empieza a elevarse lentamente, uno empieza el tratamiento y poco a poco va a ir descendiendo. Por lo tanto, la proteína C reactiva se eleva rápido y baja rápido, mientras que la velocidad de sedimentación se eleva lentamente y baja lentamente. Esas son las dos diferencias en la PCR y la velocidad de sedimentación. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, las dos pueden elevarse en infecciones. Las dos se elevan en infecciones e inflamación. Pero la velocidad de sedimentación también puede elevarse en neoplasias y en otras patologías, mientras que la proteína C reactiva no se eleva en neoplasias, no se eleva en cáncer. Solo la velocidad de sedimentación, de eritrosedimentación globular o la velocidad de eritrosedimentación se eleva en infecciones, en neoplasias y en enfermedades inflamatorias. Ahora, ¿cuánto es el valor de la velocidad de eritrosedimentación? En todos los lugares van a encontrar de 0 a 10, de 0 a 15, pero en realidad ese es un valor muy arbitrario. El valor de la velocidad de sedimentación es, en el varón, la mitad de la edad, y esto es pregunta de examen.
En el valor, ayer no les he dicho porque esa tarea me la tenía que dar el residente. En el varón, la mitad de la edad. En la mujer es la edad más 10, la mitad. Por ejemplo, acá Sol tiene 22 años, o 20, digamos, 22 años. A pesar de que ella nunca cumplió 22, tiene todavía 20. Hagamos de cuenta que tiene 22 años. Más 10, tiene 32. La mitad es 16, es su valor normal. Una persona de 50 años, ¿sí? Varón, su velocidad de sedimentación es alrededor de 25. Una mujer, 50 más 10 es más o menos 60. La mitad, 30. Más o menos esos son los parámetros. Obviamente uno tiene que ver ese valor en el contexto clínico, ¿verdad? Y viendo un parámetro anterior. Por ejemplo, si alguien de 70 años tiene normalmente 20 de litrosedimentación y uno va viendo en sus laboratorios anteriores 20, 20, 20, 20, y ahora uno encuentra una velocidad de sedimentación de 35, algo le puede estar pasando, ¿verdad? Todo es relativo en medicina. Ahora, el tener velocidad de sedimentación o PCR normales tiene un valor de 0 y PCR o velocidad de sedimentación normal tiene un valor de 1. A veces tenemos un paciente con poco dolor articular o se queja de mucho dolor articular, uno no le encuentra mucha sinovitis, ya está más de 6 semanas, no le encuentra mucha artritis, su velocidad de sedimentación y su PCR son normales y uno no llega a alcanzar los ¿qué se llama? Los 6 puntos. Tiene poliartralgia, no sabemos si es artritis y tiene un PCC débil, entonces está ahí, ¿será o no será una artritis reumatoide? Ahora lo que se hace es utilizar la ecografía con el ecodoppler donde uno ve aumento de, por ejemplo, de la vascularización. Hay diferentes puntajes por ecografía que nos van a decir que sí hay una artritis. Eso ya no es para ustedes, eso es ya para especialidad, ¿verdad? Entonces, la ecografía es una herramienta bastante útil que nos ayuda para el diagnóstico precoz de la artritis reumatoide. Eso es lo único que tienen que saber. En cuanto a la duración de síntomas, el punto clave es 6 semanas. Si hay más de 6 semanas de duración, entonces vamos a poner un punto. Si es menos de un mes y medio, 0 puntos. Entonces, siempre hablamos de una poliartritis crónica. En relación a la sinovitis clínica, si el paciente no aplica si la persona no tiene síntomas. Esto es importante. Y las artralgias no son sinónimo de artritis. Muchos pacientes a uno le vienen a contar de que les duele las manos, que están con dolores articulares. Uno los revisa y no encuentra nada. Realmente esos pacientes y además tiene dolor de manos, no son dolores articulares. Entonces hay que tener cuidado, eso puede que no sea una artritis. Y en relación a las técnicas de imagen, les decía que la ecografía actualmente nos sirve para el diagnóstico precoz de la artritis reumatoide. La resonancia todavía es mucho más sensible y no es tan operador dependiente. Sí, obviamente que la resonancia es mucho más cara, ¿verdad? Antes se pedía de que la artritis sea simétrica. Dentro de los criterios de clasificación estaba poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Ahora no siempre tiene que ser simétrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la artritis reumatoide? Daño articular en la radiografía ya hay a los 2 años, en la mayor parte de los pacientes. Ya uno a los 2 años va a ver disminución del espacio articular o va a haber erosiones óseas a los 2 años. Con la ecografía
Y la resonancia les decía que ese daño articular uno ya puede encontrar incluso antes, a los 6 meses incluso. El 50% de los pacientes está discapacitado a los 5 años y el 50% de los pacientes tiene un daño radiológico máximo a los 6 años. Y fíjense, el 80% de los pacientes está discapacitado a los 20 años. Esto era a el año 86, 87, con el tratamiento estándar que todavía nosotros hacemos. Prácticamente no tenemos acceso a terapia biológica. Con la terapia biológica, de la cual vamos a hablar en una clase especial, esto ha cambiado completamente. Pero fíjense, a 20 años, 80% de los pacientes están discapacitados. En relación al tratamiento, vamos a ver algunos objetivos importantes. Lo más importante es decirle al paciente que su enfermedad no tiene curación. No hay que crearle falsas expectativas. Obviamente, acá en nuestro medio en especial encuentran pacus, ya que les venden agua en el desierto o perdón, arena en el desierto y les dicen que los van a curar de la artritis y obviamente muchos pacientes prefieren irse con ellos y obviamente al margen de eso, como les han ofrecido sanación divina, se van con ellos y pierden el tiempo y después de 1 o 2 años que los han tenido solo con corticoides y cada vez con dosis más altas y les han sacado todo su dinero, van donde los reumatólogos y a tratarse, ¿no? No sirve la ozonoterapia, no sirve la apiterapia, no sirve las famosas células madre que tanto están colocando acá, no son células madre, no hay células madre para esta patología. La infiltración de plasma rico en plaquetas es una, discúlpeme la expresión, es una mamada, porque la plaqueta les he dicho que es un segmento celular proinflamatorio, o sea, les meten más inflamación. El plasma que les meten a la articulación, en una persona que uno está tratando la inflamación, el plasma está lleno de sustancias proinflamatorias, entonces no sirve. Eh, Algunos mejoran por un efecto placebo, pero obviamente después de unas semanas o un par de meses pasa el efecto placebo y les produce mayor destrucción articular la inyección de estas sustancias. ¿Ya? Lo que sí sirve en forma local, en inyección intraarticular, y eso está demostrado, es la inyección de corticoides, porque disminuye el proceso inflamatorio. Pero hay que ser claros con los pacientes, hay que decirles que la artritis reumatoide no tiene curación, pero sí podemos dejar la enfermedad dormida, podemos dejarla en remisión. ¿Y cuáles son los objetivos actuales del tratamiento? Aliviar el dolor, aliviar los signos y los síntomas de la enfermedad, en especial el dolor, la inflamación, la tumefacción y la fatiga que tiene el paciente. El paciente con artritis reumatoide se queja de un cansancio profundo. El paciente está cansado, agotado, sin hacer nada. Entonces es importante aliviar los signos y síntomas de la enfermedad. Son pacientes que amanecen ya cansados y eso es por el proceso inflamatorio sistémico. También un objetivo del tratamiento es prevenir o retrasar el daño en las articulaciones afectadas. Es decir, hay que conservar la integridad y la función de las articulaciones o recuperar la función de algunas articulaciones que han sido dañadas. ¿Entendido? Y por lo tanto uno tiene que mantener las actividades del paciente y recuperar, por ejemplo, algunas articulaciones que todavía pueden ser recuperadas. ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos grupos de medicamentos grandes, medicamentos que proporcionan solo alivio sintomático. Estos son los famosos calmantes, donde tenemos los antiinflamatorios no esteroidales,
y los analgésicos. Los analgésicos están los opioides, los no opioides. Dentro de los opioides está la morfina, está el tramadol, está el tapentadol, y dentro de los analgésicos no opioides está el paracetamol, la dipirona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y dentro de los antiinflamatorios no esteroidales tenemos tres grupos. Los COX-2, los COX inespecíficos, donde tenemos a todos los que inhiben COX-1, COX-2, donde está la indometacina, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, etcétera, etcétera. Tenemos los COX-2 preferenciales que a dosis bajas inhiben solo COX y a dosis más altas inhiben COX-1 y COX-2. Ahí tenemos solo tres, la nabumetona, el meloxicam y la nimesulida. Y el otro grupo de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales son los COX-2 específicos, todos los que terminan en coxib. Está el celecoxib, el etoricoxib, el parecoxib, el valdecoxib. Todos los coxib son COX-2 específicos. Los COX-2 específicos tienen la particularidad de no producir daño gástrico, pero todos los antiinflamatorios producen daño renal por dos mecanismos. El uso crónico produce nefritis intersticial, el uso agudo produce una inhibición de la prostaglandina y eventualmente puede producir una falla prerrenal por disminución de la perfusión renal y aumenta el riesgo cardiovascular. El aumento del riesgo cardiovascular no depende del grupo de medicamento. Cada medicamento tiene un grupo o tiene un riesgo cardiovascular independiente, que no depende del grupo al que pertenecen, si es coxib, no es coxib, si es preferencial, no es preferencial. Cada medicamento tiene un riesgo independiente. Por ejemplo, el riesgo del diclofenaco, riesgo cardiovascular, es mayor que del celecoxib. ¿Entendido? Entonces ahí tenemos los medicamentos que producen un alivio sintomático. Vamos a hablar de los medicamentos que cambian o los medicamentos modificadores de la enfermedad, los que hay tres grupos que cambian la evolución de la enfermedad o previenen el daño. Los glucocorticoides previenen el daño articular. Ya estos no son medicamentos químicos, son hormonas prácticamente. Son hormonas sintéticas. Está la prednisona, que es la más usada porque tiene una acción corta. Ya les decía que ya no se dividen por su acción, por el tiempo de acción, que en acción media, corta, ultra larga. Lo que ahora se hace es dividirlos en acción genómica, acción no genómica. El corticoide siempre como premisa, cuanto menos tiempo y menor dosis, siempre es mejor. Siempre hay que tratar de darlos por vía oral a vía parenteral, ¿sí? Tiene un efecto genómico y tiene un efecto no genómico, que el no genómico es más de tipo antiinflamatorio. Ninguna cosa más respecto a los corticoides, nada más importante. Tenemos las drogas modificadoras de la artritis reumatoide, que son químicas, ¿sí? Tenemos los antirreumáticos químicos, donde el metotrexato es el medicamento más importante en este grupo de enfermedades. El metotrexato inhibe la síntesis de folatos. La dosis estándar en general es de 15 miligramos semanal. Se da en pulsos semanales, no se da todos los días para no inhibir la médula ósea y no producir mielosupresión. Por eso se da semanalmente. Cuando se da todos los días metotrexato hay más riesgo de producir mielosupresión, por si acaso.
Es por eso que no se da todos los días metotrexato, porque uno podría dar una tabletita cada día de metotrexato. Sin embargo, uno da 6 tabletas semanales o da 7 tabletas semanales, y eso es para no producir más mielosupresión. ¿Ya? Eso en relación a las drogas modificadoras de la enfermedad, el metotrexato. Tenemos el leflunomide que inhibe las pirimidinas. Al inhibir las pirimidinas ya no inhibe el ácido fólico, interviene en el metabolismo de todas las células, mientras que el leflunomide inhibe las pirimidinas y al inhibir las pirimidinas solo inhibe al linfocito T activo. Entonces es mucho más selectivo que el metotrexato. Todos los medicamentos químicos, todos los químicos que están acá, fíjense, todos pueden producir hepatotoxicidad o pueden producir también y todos se pueden eliminar por riñón, por hígado o por riñón, todos los químicos. Todos sufren metabolismo hepático y pueden ser excretados por riñón o por hígado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y los dos medicamentos más usados son metotrexato, leflunomide y hidroxicloroquina. Básicamente eso. ¿Ya? En relación a los biológicos, vamos a tener una clase completa sobre solo biológicos. ¿Ya? No son químicos, son realizados por procesos biológicos, no por procesos químicos. Ahora vamos a hablar, muchachos, de miopatías inflamatorias. Vamos a hablar, al hablar de miopatías inflamatorias, vamos a hablar del diagnóstico inicial. Vamos a diferenciar entre debilidad muscular, ¿ya? Y de lo que es la fatiga. Vamos a ver cómo localizar la lesión y cuál es la causa de estas lesiones. Y después vamos a hablar de lo que es la miopatía inflamatoria, donde están la dermatomiositis, polimiositis, porque es un mundo lo que es la miopatía. Hay miopatías que no son de tipo inflamatoria, son miopatías metabólicas. En realidad, hay muchas causas para ver, muchas causas de debilidad muscular. Entonces, vamos a empezar con el concepto de debilidad muscular, porque si empezamos a hablar de miopatías inflamatorias, no vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Ya? ¿Qué es la miopatía? ¿Qué es la debilidad muscular? ¿Qué es la debilidad muscular? Es la pérdida de la fuerza o del control de los músculos voluntarios, ¿ya? Y a esto se puede describir como debilidad. Es el término utilizado indistintamente para describir una fatiga o una verdadera pérdida de la fuerza muscular, ¿ya? Hay que diferenciar bien entre lo que es la verdadera debilidad muscular de lo que es la astenia o sensación de agotamiento o cansancio físico o mental. ¿Ya? La debilidad muscular es la incapacidad de realizar una tarea desde el primer momento. Entonces el paciente no puede realizar una tarea. Diferente, acá estamos hablando, cuando uno habla de astenia, es la sensación de agotamiento. Es la sensación, es algo subjetivo, es la sensación de agotamiento o cansancio físico o mental.
Vamos a ver cuáles son las causas de esta sensación de agotamiento. Fíjense, tenemos causas de astenia o fatiga. La fatiga es la sensación de agotamiento sin realizar un ejercicio. O sea, uno está de por sí agotado, está de por sí sin hacer ningún tipo de actividad, ya está agotado, ya está fatigado. ¿Entendido? Hay causas psíquicas, por ejemplo, la ansiedad, personas que están muy ansiosas, están de por sí ya cansados, hay gente que no se alimenta bien, por ejemplo, que están haciendo dietas extremas, esas personas se sienten también cansadas, se sienten fatigadas, la depresión, personas que están deprimidas también se sienten, amanecen, están todo el tiempo con una sensación de astenia o fatiga, que es la sensación subjetiva, les vuelvo a decir. Causas sociales, por ejemplo, la sobrecarga psicológica, social, hay problemas familiares, alteración del sueño, las personas que tienen apnea del sueño, por ejemplo, que en la noche roncan toda la noche, no duermen bien, en la mañana despiertan y se levantan ya cansados, agotados, con una fatiga y una astenia profunda, como si no hubieran dormido toda la noche, la narcolepsia, ¿verdad? Por ejemplo, personas que están dando de lactar y en la noche tienen que levantarse. Algunos medicamentos, por ejemplo, como los hipnóticos, gente que, por ejemplo, toma tabletas para dormir, entonces al día siguiente no duerme bien porque los hipnóticos no respetan los ciclos del sueño y al día siguiente están cansados, fatigados. Otra causa es la fatiga crónica, síndrome post-COVID. Ahora que estamos viendo COVID, por ejemplo, hay gente que les ha dado COVID y después de eso, doctor, ya no soy el mismo, me levanto cansado todo el tiempo, estoy con una fatiga profunda, no hago nada y estoy cansado, pero no hay debilidad muscular. Simplemente hay una sensación subjetiva de astenia o fatiga. La fatiga, les vuelvo a insistir, para que sepan, es la sensación subjetiva de agotamiento, ¿ya? Por ejemplo, hay causas endocrinas, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, pacientes diabéticos de por sí se sienten cansados, agotados, enfermedades crónicas, por ejemplo, la artritis reumatoide, les decía, pero esto es por presencia de sustancias proinflamatorias. Entonces, cuando uno controla la enfermedad, especialmente los biológicos, porque a veces los químicos no mejoran la fatiga, uno les da un biológico y el paciente recién, doctor, recién he revivido, ahora ya no me siento agotado, ya no tengo ese cansancio profundo. Y dentro de otras causas, la obesidad, el sedentarismo, la anemia, la ferropenia, aunque no haya anemia, ¿ya? El Parkinson, la insuficiencia cardíaca, eh, y hay otras causas más. Entonces, todas estas son causas de astenia, que es la sensación subjetiva de agotamiento, de cansancio físico o mental sin actividad, sin realizar actividad, ¿verdad? Y esto es muy diferente a la debilidad muscular verdadera, ¿ya? Vamos a ver acá los grados de debilidad muscular. Cuando uno ve a un paciente con verdadera debilidad muscular, tenemos que ver los grados de debilidad. Grado 0, no hay movimiento ni contracción muscular. El paciente está planchado, no se mueve para nada, ¿sí? Grado 1, contractilidad leve sin desplazamiento. O sea, el paciente solo puede contraer los músculos, pero no desplaza para ningún lado. Grado 2, desplazamiento sin vencer la gravedad. Puede mover sobre la cama, por ejemplo, pero no puede levantar la mano.
Grado 3 puede levantar un poquito la mano, vence gravedad. Y grado 5 vence la gravedad, vence la resistencia total. O sea, esos son los grados de fuerza muscular. Eso es para que sepan que la fuerza muscular, el grado de debilidad, tiene también escalas. El grado 0 solo hay contractura muscular y va subiendo. Por ejemplo, contractura muscular, después ahí uno puede desplazar sobre la cama, por ejemplo, el brazo o la pierna, luego uno puede vencer la gravedad y después uno puede mover libremente, pero sí hay una debilidad. Por ejemplo, uno no puede incorporarse ya con toda la fuerza, ¿verdad? Pero sí hay disminución de la fuerza. También uno tiene que valorar si esa debilidad muscular es en todos los músculos o no es en todos los músculos. Si es simétrica, por ejemplo, si es en los dos hombros, en los dos brazos, en las dos piernas, o es asimétrica. También tiene que ver si es proximal, por ejemplo, en los hombros, o es distal. Por ejemplo, en la debilidad es para hacer prensión o es para levantar los hombros, si es para ponerse de puntas o ponerse de cuclillas. Así uno va a explorar la debilidad muscular. Para lo que uno tiene que ver es el grado de debilidad, ¿sí? Cuánto realmente, qué tan débil está la persona, si es en todo el cuerpo, si es generalizada o no es generalizada, si es simétrica, asimétrica, si es distal o es proximal. ¿Entendido? Y luego vamos a ir viendo cuál es la localización de la debilidad muscular. Listo, muchachos, y es hora, el día lunes nos vemos.